La inacción del Ministerio Público para ordenar el arresto de un hombre que en las redes sociales se hace llamar Jeffrey Javier mantiene la incertidumbre a esta joven que teme por la vida de su pequeña. Me dice, ahora con más gusto yo te voy a secuestrar tu hija y te voy a mandar el video cuando te le estén haciendo esto y esto. O sea, un sinnúmero de cosas que no siquiera se pueden decir. Manifestó que a raíz de la difusión del caso en el informe con Alicia Ortega, fue citada en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Yo entendí que por lo menos se iba de una vez a descartar una orden de arresto en contra de esa persona o mandar a buscar las personas por las cuales yo llegué de una vez para investigar y no darle mal al caso. La mujer de 26 años y quien pidió reserva de su nombre, dijo que el nombrado Jeffrey Javier es un estafador que promete empleos a sus víctimas. Yo entiendo que lo que van a esperar o que la persona se esconda o que realmente cumpla su promesa de hacérmele un daño a mí. Eso a otras personas también. La mujer de 26 años y quien pidió reserva de su nombre, dijo que el nombrado Jeffrey Javier es un estafador que promete empleos a sus víctimas. Expresó que conoció a este hombre a través de una tía de su esposo, quien supuestamente fue asaltada por el acusado, pero hasta el momento esta se ha negado a denunciarlo. Tengo un par de haitianos por ahí también que le gustan a esa muchachita. La joven dijo que a partir de las amenazas vía telefónica, su vida ha dado un giro de 360 grados. Es difícil ser prisionero en su propia casa. Tú esperas tener esa incertidumbre de tú esperar que en cualquier momento te la pueden arrebatar hasta de los brazos. El Ministerio Público tiene en su poder el celular de la joven para fines de investigación. La madre de la menor solo anhela que en las próximas horas este hombre sea arrestado por las autoridades y procesado judicialmente para que pague por sus hechos. Vladimir Núñez, Noticias SN.